Buenas tardes a todos los que se encuentran conectados. Muchas gracias por haber asistido a esta charla. Agradezco a Norma por promover este tipo de webinars que la verdad son muy buenos para toda la comunidad en general, no solo para la ingeniería, sino para cualquier tipo de persona, profesión que sea. Como Norma dijo, mi nombre es Sebastián Torres, soy ingeniero mecánico de la Escuela Colombiana de Ingeniería y actualmente trabajo como independiente y como profesor de la escuela. Asimismo, me encuentro realizando la maestría en Ingeniería Eléctrica. El día de hoy quiero hablarles en este webinar sobre la magia de las máquinas en movimiento, más conocidas como autómatas en el mundo. De pronto es un término mucho más conocido. Pero antes de empezar a hablar sobre este tema, quiero explicar el concepto de autómata, del que hablaremos el día de hoy. Para esto, ¿qué es un autómata? Esta palabra es griega y significa actuar por voluntad propia. Y es que es un dispositivo mecánico en movimiento, el cual generalmente es construido para parecerse a una figura humana o animal. Su objetivo es dar la ilusión de actuar como si fuera por su propio poder. Como dirían algunos artistas en este tema, reflejar la perfección humana, la perfección del movimiento, a pesar de que estos están constituidos por sistemas mecánicos. Podría decirse que los autómatas fueron los precursores de diferentes máquinas y robots que conocemos hoy en día, con lo que contamos actualmente. Pero a diferencia de estos, el autómata no tiene una función industrial, sino es puramente estética. Desde sus inicios, su diseño se realiza para despertar el interés a través de su atractivo visual, para así inspirar sorpresa y asombro, a veces hasta miedo, a través de la magia que su movimiento aparentemente hace de manera espontánea. Para el artista contemporáneo François Junot, un autómata es poesía, es magia, está contando siempre una historia. Estos siempre son diferentes y únicos, es una escultura animada, es una escena, simplemente es un objeto mágico. A mi lado derecho podemos observar un autómata que recrea a la perfección el movimiento. Su nombre es El Escritor y fue creado hace más de 250 años, hace bastante tiempo, por el relojero suizo Pierre-Jacques Droz. Este cuenta con aproximadamente, imagínense, 6.000 piezas y puede programarse hasta con 40 letras o signos. Se encuentra expuesto en el Museo de Arte e Historia en Suiza, junto con otros dos autómatas de este mismo artesano que más adelante les quiero mostrar. Otro autómata que quiero mostrarles para que empiecen a conocerlo es la tocadora de tímpano, creado en 1772 para la reina María Antonieta. Quería mostrarles este autómata que mide aproximadamente 45 centímetros y se encuentra sentada sobre una mesa de madera sobre la cual se halla el tímpano de 46 cuerdas. Esta intérprete está controlada por un cilindro de latón accionada a su vez por un resorte. Al girar este cilindro, se empiezan a mover tanto los dedos como los brazos de esta intérprete. Realmente es la intérprete la que está tocando cada una de las cuerdas de ese tímpano por medio de su instrumento. Para llegar a ese nivel de perfección tuvo que pasar mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Quiero en este webinar realizar un contexto histórico muy general que ayudó al desarrollo de este arte, para al final comentar cómo a través de esto, las herramientas digitales, fue posible acercarnos a cada uno de los autómatas y poder crear así esta magia. Se piensa que los antiguos griegos proporcionaron los primeros ejemplos de autómatas. Sabemos que las habilidades de ingeniería que desarrollaron ellos fueron extraordinarias, por lo que para ellos la idea de construir máquinas mecánicas que imitaran a los seres vivos se pudo haber convertido en una posible obsesión. La mitología griega nos proporciona una gran cantidad de historias sobre personas, sobre animales, sobre objetos mecánicos asombrosos. Muchos de ellos, sin duda, pueden ser un mito, pero sabemos que como resultado de sus habilidades avanzadas,
fueron capaces de diseñar todo tipo de máquinas accionadas no solo por humanos, ¿cierto? Un movimiento mecánico, sino también por vapor o por agua. Uno de los más importantes creados de estos mecanismos fue el siguiente invento del matemático griego Herón de Alejandría, quien ideó un recipiente de agua, que lo podemos ver en esta imagen de acá, que presenta pájaros de metal que cantaban, mientras que un búho, este de acá, que es un búho, giraba su cabeza para mirar a los pájaros, haciendo que se callaran. Este genial invento se encuentra en este boceto. Lamentablemente no tenemos su modelo físico. Asimismo se puede apreciar una de sus creaciones más conocidas, esta de acá, que fue una rueda de viento, posiblemente el primer ejemplo de cómo el hombre pudo aprovechar el poder del viento en un entorno que no sea marítimo. Otro personaje importante de la época fue el griego Ctesibios, quien era un gran estudioso de los principios de la neumática y era conocido por haber creado una gran cantidad de autómatas accionados por agua. Entre sus creaciones más importantes se encuentra el reloj de agua, que se piensa era el más preciso jamás realizado. Este bosquejo lo podemos ver a este lado mío. Se cree, por ejemplo, que el mecanismo de relojería proviene originalmente de la isla de Rodas, donde aparentemente había una tradición de ingenieros mecánicos que contribuían a esta misma fama que tenía la isla, no solo de ingeniería mecánica, sino también de autómatas. Como se cita, por ejemplo, en la séptima oda olímpica de Píndaro, que dice: las figuras animadas están de pie, adornando todas las calles públicas y parecen respirar en piedra, o mueven sus pies de mármol. Abundan historias míticas de esta época y no solamente en Grecia. Por ejemplo, una leyenda judía dice que el famoso rey Salomón creó un trono, como se observa en esta ilustración a mano derecha mía, mediante el cual se ponía en movimiento un mecanismo que se paraba cuando él se paraba frente a este trono. Este mecanismo consistía en lo siguiente: animales mecánicos como los leones y los tigres, que se puede apreciar un poco en esta imagen, ayudaban a subirlo escalón a escalón hasta el último escalón mediante una rueda giratoria. En la parte superior, donde se encuentra el trono, la corona del rey Salomón sería entregada por un águila. Y luego, cuando él estuviera sentado en el trono, más ruedas harían que cada animal hiciera su respectivo sonido característico. Y así, de esta manera, infundir terror en todos los que estaban de pie ante el rey Salomón. Y por si esto fuera poco, al final una paloma le traía a Salomón un rollo de la Torá que contenía las leyes de Dios. En general, la presencia de autómatas en los palacios de los líderes de aquella época era muy deseable, ya que tenían que estas maravillas de la mecánica aumentaban su arsenal de influencia. Pasó mucho tiempo hasta que a principios del siglo XV hubo un renovado interés en la fabricación de autómatas, en parte debido a la influencia de ejemplares orientales que fueron llegando a Europa y a la traducción del griego antiguo. Fue en este periodo que se comenzaron a ver algunos dispositivos realmente increíbles. La inspiración para el desarrollo de autómatas también fue en parte al filósofo y matemático francés René Descartes, quien escribió sobre cómo los cuerpos animales no eran más que máquinas complejas cuyos órganos internos los podíamos recrear mediante sistemas mecánicos como levas, resortes, pistones, etc. Entre los creadores más notables de aquella época se encuentra el matemático Johannes Müller, quien creó una serie de artilugios maravillosos, entre los que se encuentra una famosa águila mecánica hecha de madera, que se representa en este bosquejo de acá. Se dice que voló hasta la ciudad que ahora conocemos como Nuremberg para saludar al emperador Maximiliano a su llegada y luego devolverse. Otro de los ejemplos más famosos de este periodo fue el león mecánico construido nada más ni nada menos por el siempre Leonardo da Vinci, creado en honor al rey Luis XII. Este león podía mover la cola, abrir la boca, caminar e incluso podía pararse sobre sus dos patas traseras. Los informes sobre este león varían mucho.
pero se dice que se detuvo frente al rey antes de abrir su cofre con una garra, revelando el escudo de armas francés en el interior. De los planos dejados por Leonardo, se construyó una representación como se observa en esta imagen de acá, a mano derecha mía. Dos de los autómatas que aún se conservan de este periodo son la mujer con tambor y el monje, hechos de hierro y de madera, donde se alojan técnicas de relojería, elementos como ruedas, piñones, palancas, resortes, y todas estas creaciones se le atribuyen a Juanelo Turriano. En esta imagen de acá se observa a la mujer sin su tambor ni vestimenta, simplemente para detallar mejor su mecanismo. Ella, que es la que les quiero mostrar en este video, es un autómata de 38 centímetros de altura y 29 de base. Pesa aproximadamente 1.380 gramos. Turriano hizo una señora que se mueve a lo largo de un camino que dibuja una estrella de 5 puntas, mientras golpea un tambor con un mazo, volviendo después al punto de partida. Muestra también los ojos y la boca mediante este mecanismo. Se puede observar ahí el mecanismo utilizado para esta autómata. Tiene una vestimenta, como les comentaba, pero en el video no se presenta. Aparte de ella, tenemos otro autómata que también fabricó Turriano, que era el que les comentaba, el monje. Este monje que están viendo en video está impulsado por un resorte de llave. Camina en un cuadrado y se golpea el pecho con la mano derecha, levantando y bajando una pequeña cruz de madera, que en este video no se encuentra ni vestido ni con cada uno de sus implementos. Asimismo, empieza a girar y asistir con la cabeza, poniendo los ojos en blanco y pronunciando las exequias. De vez en cuando se lleva la cruz a los labios y la besa. Nuevamente no les muestro con la cruz ni la vestimenta para que se pueda ver mejor su mecanismo. Sin duda, fueron estos autómatas los dispositivos más increíbles que alguien haya presenciado, no solo en ese momento, sino hasta en estos tiempos. Turriano por algo es conocido como el Arquímedes del Renacimiento. Más adelante, en el siglo XVII y siglo XVIII, la gente se estaba fascinando rápidamente por todo tipo de mecanismos, especialmente aquellos que podían imitar a los seres vivos. Los intentos de imitar la vida por medio de mecanismos se vieron cada vez más al pasar los años. Mientras estaba, por ejemplo, postrado en cama de una enfermedad, el inventor Vaucanson ideó planes para un flautista mecánico, que se encuentra en mi extremo derecho. Cuando se construyó, la figura de madera de 5 pies y medio, sostenida por un pedestal considerable, era capaz de tocar 12 melodías diferentes, imagínense, lo que se consideró como un logro notable. También creó el pato digestivo, que es este de acá, que aunque este boceto no representa realmente el mecanismo, es el más conocido. A continuación, les quiero mostrar un video de este autómata reconstruido, pues se dice que el verdadero fue destruido por su propio creador. Este pato era realmente ingenioso y complejo. Era una bestia, lo decían así, mecánica, de cobre que podía comer, digerir y excretar por completo su comida. Y así también como batir sus alas y graznar. De hecho, cada una de sus alas, más de 400 partes móviles contaban. La máquina era tan compleja que además de todos los tubos y tuberías se tuvo que también implementar un laboratorio químico, supuestamente para la descomposición de los alimentos. O bueno, eso era realmente lo que se decía en aquel momento. Este pato, como les comentaba, es ingenioso y bastante complejo. Podía comer, como lo están observando, digerir y hasta excretar por completo su comida, así como batir sus alas y graznar. De hecho, como les comentaba, las alas tenían más de 400 partes móviles.
La máquina era tan compleja que tenía un sistema de descomposición de alimentos. Supuestamente, esto era lo que decían para impresionar a las personas. Estos autómatas de acá son realmente también muy sorprendentes y son tres piezas famosas surgidas en aquella época provenientes de Pierre-Jacques Droz. Una de ellas fue las que les mostré al principio de la presentación. Estas tres se realizaron con ayuda de su hijo y un socio y son, y les presento, la intérprete, el dibujante y el escritor. Estos tres, empezando por el dibujante, representa a un niño que puede hacer 4 dibujos diferentes, desde un perro hasta el retrato de Luis XV, mientras la intérprete puede tocar el órgano pulsando las teclas del instrumento mientras mueve la cabeza, al igual elevar su pecho y caer con su aliento simulando reverencia al final de cada actuación. Por su parte, el escritor es capaz de mojar su pluma en tinta y escribir hasta 400 letras diferentes. Este último se considera el más complejo de la colección por sus 6.000 piezas. Acá se puede ver lo que él escribe, este autómata. Hacia finales del siglo XIX, un mecánico suizo llamado Henry Maillard construyó con éxito un autómata verdaderamente extraordinario. Su nombre es el escritor dibujante y realiza 4 dibujos y 3 poemas. De hecho, es bilingüe porque los poemas son en inglés y en francés. De hecho, uno de ellos los pueden ver en este lado de acá. Este autómata tiene una memoria que era más grande que cualquier cosa vista antes de un dispositivo en su tipo. Se logró colocando el funcionamiento interno de la máquina dentro de una gran base en lugar de emplear su cuerpo. Este autómata casi se arruina en un incendio. Cuando lo encontraron, su origen era totalmente desconocido, solo hasta cuando se restauró y lo pusieron a funcionar. El mismo autómata, así como están viendo que está escribiendo, en ese caso que está dibujando, escribió la respuesta de saber de quién o quién había hecho ese autómata. Y lo había hecho la persona que les comento. Al final de su dibujo, él firma diciendo el autómata de Maillard. No sé si esta situación se les parece conocida, pero de hecho se convirtió en la base de una novela, que es La invención de Hugo Cabret, que más adelante llevó Martin Scorsese a una película en el 2011. Y no sé si se la han visto, pero un niño encuentra un autómata que empieza a reconstruir y al final el autómata empieza a dibujar y de hecho dibuja una escena muy interesante de Georges Méliès, que es un cineasta, dibujando el viaje a la luna, cuando llega el cohete y cae justo en el ojo de la luna. Es una representación de lo que ocurrió en ese momento con el escritor dibujante. Más adelante, para la era dorada, fue el periodo que se vivió entre 1860 y 1910. Los autómatas empezaron a fabricar a un menor costo y con mayor facilidad debido al desarrollo de técnicas de producción en masa. Los adivinos mecánicos, por ejemplo, que funcionaban con monedas, se introdujeron en los paseos marítimos en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. En París, durante este periodo, prosperaron muchas pequeñas empresas familiares. Desde sus talleres se exportaron miles de autómatas mecánicos, pájaros que cantaban a todo el mundo. Una de las piezas individuales más famosas y tal vez me parece a mí que puede dar hasta miedo, se realizó en el siglo XIX y se llama Eufonía, que se encuentra tanto acá como en este dibujo de acá. Eufonía, y fue construida por Joseph Faber durante aproximadamente 25 años. A pesar de todos los ejemplos anteriores que les he comentado, máquinas que podían tanto dibujar como escribir, fue hasta ese momento que se pudo pronunciar un puñado de palabras. La máquina de Faber fue capaz de hacer esto y hasta responder preguntas, cantar, reír y hasta hablar en muchos idiomas. Eufonía funcionaba a través de un complicado sistema de tubería contra ventanas y palancas que estaban conectadas a un teclado. Los pulmones fueron replicados por fuelles que fueron bombeados
por medio de un pedal. Los autómatas de ahora, que conocemos, continúan esta tradición con un énfasis más centrado hacia el arte, en lugar de la sofisticación tecnológica que les he mostrado anteriormente. Los autómatas contemporáneos están representados por obras, por ejemplo, de François Junod en Suiza, como por ejemplo estas 3 obras de acá, que se pueden encontrar en su página de internet. Si se dan cuenta, son más artísticas que tecnológicas. Asimismo, por Jacques Monastier, que nos presenta en este video su versión actual del escritor dibujante. Si nos fijamos, es el mismo resultado del escritor dibujante de antes, pero físicamente tal vez tiene un pequeño más de parecido al aspecto humano, además de tener un color oro, que es una representación un poco más artística. Puede dibujar y escribir. Este es uno de los autómatas bastante interesantes que se presenta en la actualidad. La capacidad de utilizar la mecánica para representar la forma humana sigue fascinando a la sociedad moderna, como por ejemplo este autómata de Junod. En la actualidad, los autómatas han dejado de centrarse tanto en la sofisticación tecnológica y en cambio el tema está emergiendo como una forma de arte moderno. De hecho, son ahora los artistas los principales productores de esta clase de autómatas en el mundo, ya no tanto los científicos ni tampoco los matemáticos, y con frecuencia venden sus obras a través de diferentes sitios web. Acá les presento otra de Junod que me pareció bastante interesante. A pesar de los muchos avances tecnológicos a lo largo del tiempo y quizás en particular durante el último siglo, muchos productos modernos todavía tienen sus raíces firmemente en la magia de los autómatas. Los juguetes que vemos hoy en día que utilizan engranajes, levas, eslabones, etc., todos ellos se basan en estos principios mecánicos que se descubrieron miles de años atrás. Mientras está claro que los autómatas complejos, hechos por personas como Dross, como Millar, fueron esencialmente las primeras formas de computación. Llegamos ahora a que aparte de que estos autómatas pueden ser una representación artística del movimiento, también podemos desarrollarlos un poco de manera más sencilla, mediante herramientas digitales. Para estas herramientas digitales y poder recrear esa magia que tienen los autómatas, constamos de 3 diferentes puntos. Primero, diseñar. A partir de un ordenador se puede diseñar cada uno de los mecanismos que queremos nosotros que tenga nuestro autómata. Cuando tenemos ese diseño, podemos también animarlo, ver que efectivamente el movimiento que queremos mostrar, que queremos representar, se está produciendo simplemente mediante el ordenador. Y finalmente, poder sacar planos, imprimirlo en 3D y, por qué no, que es tal vez la técnica más empleada, realizar corte láser, tanto en acrílicos como también en MDF. De hecho, las herramientas digitales están ayudando mucho a que estos autómatas, aparte de ser artísticos, una expresión artística, pueda llegar a ser lúdico y pedagógico. Desde la escuela, durante ya hace más de 3-4 años, hay asignaturas que se están manejando los diferentes autómatas para realizar una pedagogía sobre ellos. Aparte de que es lúdico, nos está enseñando las diferentes herramientas. El diseño, la animación se puede hacer en múltiples programas, como por ejemplo Inventor, SolidWorks, SolidEdge, CATIA, etc., que nos ayudan también a después tenerlos físicamente mediante nuestras herramientas de creación y fabricación digital. Algunos de estos ejemplos que ya está al alcance de nuestras manos son estos autómatas de acá. Tenemos, por ejemplo, un Pegaso. Tenemos también acá, en este lado, una pareja que se encuentra con un ave. Tenemos un cerdo y tenemos un ratón. Todos ellos probablemente realizados desde diferentes herramientas digitales, que lo podemos hacer tanto ustedes como yo desde nuestros computadores. Y esta magia puede recrearlas desde nuestras manos. Como les decía, consta de 3 pasos. El primero, el diseño. Lo segundo, la animación. Es importante cada uno de esos dibujos realizarlos por medio de nuestro computador.
crear ese movimiento para ver que efectivamente se está reflejando la realidad y finalmente poderlo construir. Acá en video les muestro algunos de los autómatas diseñados mediante herramientas computacionales, herramientas 3D, donde lo dibujamos y lo animamos. Después, como les comentaba, se puede o imprimir en 3D o se puede también crearlo en planos o como es en el ejemplo que están viendo en este momento, eso que creamos, poderlo realizar mediante corte láser y tener nuestro movimiento. Por último, quiero mostrarles que esta animación no solamente puede estar estática, sino que se puede presentar en forma de video, no solo para que sea lúdico, para que nos anime, sino que también podamos aprender parte de la mecánica y la matemática que tiene cada uno de estos dispositivos. Lo importante es que ahora estos autómatas, aparte de ser arte, lúdico, ser una forma lúdica, también lo podemos tener al alcance de nuestras manos y crearlo. Tal vez no con esa sofisticación de antes, pero sí poder acercarnos un poco más a lo que son los autómatas. Recuerden, los autómatas es una forma de arte que se puede desarrollar en términos de estética y técnica. Simplemente los autómatas son elementos mágicos. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas. Espero haya sido de su interés. De pronto que alguien esté interesado en poder fabricar autómatas desde su propia casa y estar cada vez más cerca hacia estos elementos mágicos. Les agradezco mucho y quedo muy atento a cualquier pregunta que llegue a surgir. Muy amables. Gracias, ingeniero Sebastián. ¿En el público tenemos alguna pregunta? Ninguna, todo muy claro, muchas gracias. Bueno. Sí, todo muy claro, muchas gracias, estuvo muy interesante la charla. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ¿Les queríamos contar, señor? No, quería decir que muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas. Realmente son elementos mágicos y espero que tal vez se interesen, empiecen a buscar un poco más sobre los autómatas, que ya simplemente es arte. Es lo único que quería agregar de más. Vale, gracias, ingeniero. Yo les cuento que sobre este tema tenemos un curso en la escuela que da inicio el próximo 3 de marzo, que se llama Diseño Digital y Fabricación de Autómatas. Este curso va a ser dictado por el ingeniero Sebastián, ingeniero que nos acompañó hoy en nuestra charla. Si alguien está interesado, voy a dejar la información en el chat para que puedan consultarla en nuestra página web y así pues puedan tener toda la información. Si desean, también a través del correo electrónico yo les voy a enviar la grabación de esta charla y allí pues también pueden contarnos sus inquietudes o si desean más información acerca de nuestro curso.